Sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa El Oficio de la Memoria. Un programa de conversación, una tertulia, que en esta ocasión la estamos realizando desde una de las salas de lectura de la Biblioteca Central de la Universidad Arturo Prat. Hoy día vamos a conversar con un artista, un fotógrafo, un político, en el buen sentido de la palabra, si es que hay un mal sentido de esa palabra, que tiene mucho que ver con nuestra historia, tiene que ver mucho con nuestro presente y también con nuestro futuro. Conversamos con Glenn Lizardi, a quien le damos la bienvenida. Glenn, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de aportar un poco a retomar el hilo de lo que es el buen conversar. El buen conversar. Glenn, uno a ti te ubica por varias vertientes. Yo te ubico por dos vertientes. Una lo que es la familia Lizardi, fundamentalmente, tu hermano Humberto, tu madre, doña Valdra, tu padre, que tiene unos tesoros ocultos, que es la colección de la revista Estadio. Y por otro lado, te ubica a ti como concejal, te ubicamos a ti como narrador, te ubicamos a ti como fotógrafo, entre otras que se pueden escapar. Dentro de esas dimensiones, ¿en cuál te sientes más cómodo? ¿Qué es Glenn Lizardi? Ya sé que es una pregunta complicada, pero ¿qué es? Yo creo que, a ver, un poco partiendo de lo que es el espacio histórico que estamos viviendo, ¿no es cierto? Esta cosa de la posmodernidad, donde los metalenguajes tienden como a desaparecer, yo creo que soy un poco de todo. Soy, y no puedo renegar, y muy por el contrario, orgulloso miembro de la familia Lizardi Iquique. Soy también un creador. Me considero un creador. Creo que es difícil encasillarme si soy fotógrafo, si pintor o si narrador. Me gusta hacer de todo, porque en el fondo creo que tiene que ver con no encasillarse en una línea, porque lo mío no es ni la fotografía, ni la pintura, ni la escritura. Lo mío es la creación, y dependiendo de lo que yo vaya a hacer, es el camino y el lenguaje que tomo. Mi formación profesional, yo estoy de licenciatura en artes, está más ligada a la pintura, pero ahora mi quehacer está mucho más vinculado a la fotografía. Y la literatura, que es de alguna forma por lo que yo comencé, con algunos talleres incluso impartidos por la UNAP, la dejo para mi página en internet, mi blog, que lo mantengo a diario y en el cual escribo, pero me mantengo haciendo una serie de cosas. Y creo que eso es lo bueno, digamos, no encasillarse en una línea. Ese proceso creativo tiene algunos pilares. ¿Cómo uno puede acercarse a tu obra? Yo creo que uno de los pilares fundamentales, de las matrices, digamos, de la cual surge el proceso creativo y lo que yo quiero decir, tiene que ver con mi historia, obviamente. Yo no soy un tipo desarraigado, muy por el contrario, tengo una gran raigambre con mi familia, con mi tierra, con Iquique, que me encanta. Y un poco por ahí es donde surge también lo que yo cuento a través de lo que hago. Mi trabajo fotográfico del último tiempo, del último año, bueno, estamos en el 2008, de los últimos 2 años, tiene que ver con narrar un poco la historia de nuestro pasado a través de los cementerios, por ejemplo, de tratar el tema de la muerte. No es una muerte ajena al quehacer de nuestra ciudad. Obviamente el cementerio 3, el cementerio 1, con su historia que he tratado de rescatar. En una primera instancia este proyecto estaba también vinculado con un poeta del norte, que es Guillermo Ross Murray, quien está trabajando en algunos textos. Así que principalmente yo creo que mi tierra, mi historia, mi familia son los principales pilares que tienen que ver con lo que yo hago. Tú has nombrado el tema de la muerte, que es un tema que cruza gran parte de nuestra identidad cultural. O sea, aquí que no se puede entender sin esa presencia voluminosa que es la muerte, aun cuando la tratemos en muchos casos de ocultar con un espíritu farandulero, carnavalesco. Pero la muerte es un dato que está muy importante. Acaba de terminar la conmemoración de los 100 años de la matanza que tiene que ver con los muertos. ¿Qué sensación te dejó eso? Bueno, lo primero que yo comparto contigo, el tema de la muerte cruza la historia local, partiendo por el 21 de mayo.
El 21 de mayo fue una catástrofe bélica para las Fuerzas Armadas chilenas, digamos, no solamente por el hundimiento del Esmeralda, sino que por lo que significó también la tripulación, principalmente de jóvenes que ni siquiera llegaban a la treintena, gran parte fallecidos, ahogados, mutilados, en fin. Y eso, paralelo, haciendo un símil, ¿no es cierto?, con la Santa María, nosotros lo celebramos todos los 21 de mayo como una gran conmemoración, ¿no es cierto?, donde Prats y sus hombres, y esos hombres pasan a ser parte de esa gran masa anónima, ¿no es cierto?, de gente fallecida trágicamente en nuestro Iquique. Y bueno, la Santa María es lo mismo, sabemos de 2 o 3 dirigentes y los otros 300 muertos según narradores de la época, 3000 según la historia más creativa, más artística, también pasan al anonimato. Y lo que es tal vez más difícil de entender es que solamente para diciembre y para mayo nos acordamos de esos sucesos y, tal como tú decías, como que no queremos ver, no queremos hacernos cargo de nuestra historia y de nuestro pasado, que tiene que ver precisamente con eso, con la muerte. Yo estoy trabajando en esa serie que te comentaba, y una de las cosas de las ideas que estoy trabajando es el tema de los juguetes y cómo los juguetes acompañan a los niños muertos, digamos, en sus nichos. Y uno los ve en las visitas a los cementerios y son juguetes que no se han movido ahí tal vez por décadas. ¿Ah? Es el recuerdo, pero es ese recuerdo que se hizo una vez y que luego se olvida, y hay una infinidad de tumbas que no se visitan por décadas. Esa situación del no querer reconocer que la muerte pasa a ser una cosa tan vital como la vida misma. Sin muerte no hay vida. Estamos en un eslabón vinculado con el otro. Entonces, de alguna forma yo comparto contigo esa situación de que no queremos reconocer tanto una cosa tan fundamental como la muerte. Y en el caso puntual de lo que tú me consultabas respecto de la Santa María, ¿qué sensación me quedó? Me quedó que fue un acto conmemorativo, si bien con mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, con participación de instancias locales. Creo que faltó la voz del pampino, creo que faltó la voz del hombre, del calichero, del hombre que estuvo en la faena, y creo que también fue una situación, como te dijera, y que me perdonen las personas que trabajaron en la organización, un poco un saludo a la bandera. ¿Ah? Seguimos con la Escuela Santa María en condiciones deplorables, no se hizo ningún esfuerzo por restaurarla. En ese momento había una toma de mineros en la escuela que, según mi punto de vista, por negligencia de la autoridad, no fueron capaces de resolver un conflicto y haber utilizado esas dependencias como correspondía para conmemorar, para hacer in situ lo que sucedió, y sin embargo fue un acto de una mañana, mientras paralelamente, tal vez en la tarde de ese mismo día, se estaba haciendo la cantata en un sitio que no correspondía en absoluto. Hubiese sido mucho mejor cerrar Thompson por esas horas y hacer ahí el recital de Quilapayún con la cantata y no hacerlo frente al monumento de Prat, cosa que encontré, no sé, una contradicción enorme. Pero en fin, creo que la sociedad chilena está acostumbrada un poco, lamentablemente, a eso, a actuar sobre la marcha y a no hacer las cosas bien y conformarnos mucho con, qué sé yo, venidas de autoridades. Fue bochornosa la lectura del exministro Velasco. ¿Verdad que ahora es exministro? Sí. Fue exministro, es Sí. una cosa que yo hoy día comentaba en mi página, porque sale el ministro y queda el subsecretario, y el subsecretario ha sido el constante frente a cada error que ha cometido el Ministerio del Interior. O sea, algo hay que decir ahí. El señor Felipe Arboe se mantiene y cambian los ministros. Claro. Pero él, yo creo que es un poco la mano tras el trono, ¿no es cierto?, que maneja la historia. Hay que saber leer entre líneas cuando llega la información de la prensa y uno armarse su película. Las pifias que recibió el exministro Velasco fueron desde que lo nombraron hasta que se bajó, y sin embargo estoicamente nunca dejó de leer y de entregar un mensaje que nadie escuchó. Sí. Y eso es sintomático. ¿Qué interesa? ¿Decir lo que quiero o que el mensaje llegue y que el otro me escuche? Aquí parece que lo que interesa es hablar, más allá de que el otro lo perciba o no. Pero aparte de las buenas observaciones que tú haces, ayer comentamos con un colega en el acto ese de Gavina, porque eso era una diablada entre medio, ¿no? O sea, el espectáculo ahora entró con todos sus
sus leyes a un acto que es un duelo, Absolutamente. un luto. Digamos. Absolutamente, Claro. absolutamente. Fue una noche, una tarde-noche de fiesta, sin duda. Yo lo disfruté mucho, te lo voy a decir, y en lo que menos pensé, y te soy muy honesto, fue precisamente en las víctimas. Claro. ¿Ah? Y yo creo que gran parte de la gente que estaba ahí fue lo mismo y disfrutó del espectáculo. Ahora, siguen habiendo situaciones sintomáticas en eso, y es el distanciamiento. Sí. Hubo un distanciamiento enorme en 1907 entre lo que era la clase política, dirigente, y la clase trabajadora y del pueblo. Y en el acto se vio exactamente igual. Bueno. Habían sillas separadas Sí. por barreras donde estaban las autoridades intocables, ¿no es cierto? Y después estábamos todos los iquiqueños atrás que queríamos ver el espectáculo. Eso me pareció otra contradicción enorme. Y fíjate, ahora pensándolo, no sé si sea una contradicción. No, Creo que no, es la consecuencia lógica de los hechos pero como han sido fíjate que siempre. hay otro hecho sintomático del 1907 al 2007 es la constatación de que hay olvido. Absolutamente. Absolutamente olvido. Claro que sí. Hoy día ya los 100 años pasaron a la historia. Es lo que yo comento en mi círculo. O sea, si no se hizo para el centenario la remodelación del sector, se hará para el bicentenario. Pero claro. Porque ya nadie más se va a preocupar, nadie se va a enterar. Y tomando como hecho además que el bicentenario para nosotros los nortinos no nos dice nada, pues nosotros no estamos dentro del bicentenario. No estamos dentro, no estamos definitivamente. No estamos definitivamente. Nosotros tenemos que, y parafraseando a un colega concejal, Arsenio Lozano, que siempre lo decía y lo dijo en el Ministerio de Relaciones, el Ministerio del Interior en Santiago en una oportunidad, dijo: nosotros vamos a declarar República Independiente de Iquique, absolutamente, porque todo es distinto acá. Claro. Y eso también, el norte en general no es del Bicentenario, hay que hacer un recálculo de las fechas y vamos a estar bastante más abajo. Mucho más abajo, exactamente. Claro. Volviendo al tema de la muerte, Glenn, que es un tema que a mí también me hace clic en muchos temas, que tiene que ver más con el fatalismo, tiene que ver con el derrotismo y con esta manera que tenemos nosotros de a través de nuestro espíritu carnavalesco, ocultarlo un poco. O sea, alguien se lo comentaba los días y me decía: eso es muy mexicano. Los mexicanos tienen la muerte por todos lados, pero la tratan de expresar a través. El Día de los Muertos en México es una fiesta nacional, ¿no es cierto?, donde se llena de figuritas representando la muerte, pero fíjate que no yendo más allá de un barrio nuestro del norte, cuando se hace el entierro del Carnaval del Colorado, que es uno de los pocos junto al del Morro, que va quedando como tradición, que ojalá se mantenga, que ojalá nos preocupemos tal vez de empezar a rescatar algo que se está perdiendo. Tengo un muy buen amigo audiovisualista que está trabajando hace ya un par de años en rescatar el entierro. Estamos esperando ese documental está, yo creo que va a salir a partir de las últimas imágenes que logren este entierro de carnaval en febrero. Yo creo que Roberto ya va a terminar con su trabajo. He visto algunos avances, somos muy amigos, hemos tenido la suerte de ver en qué está su trabajo, y la verdad que yo debo hacer un reconocimiento público al trabajo de Roberto Miranda en ese sentido. Creo que no solamente por la visión de rescatar un fenómeno local propio de Iquique que se está perdiendo, sino por la mirada que le está dando. Eso es lo más importante. Sino por la mirada. Claro. Yo creo que en ese sentido tenemos algo que ver con México, tal vez a la distancia, ¿no es cierto? Creo que nosotros también un poco engalanamos de festividad el proceso de la muerte, ¿no es cierto? Como te decía, el 21 de mayo nadie celebra la derrota, el fracaso absoluto en ese conflicto, sino que ensalzamos a los héroes, ¿no es cierto? Sí. Lo transformamos en una festividad donde hay empanadas, donde hay un vino de honor, donde hay un desfile, lo presiden las autoridades, en fin. El entierro del carnaval, que es el término de la época estival, el término del verano, también es un entierro, ¿no es cierto? Quemamos el mono, hacemos una alegoría, hacemos un desfile carnavalesco, con licor, qué sé yo. El 1 de mayo un poco también, el 1 de noviembre un poco es lo mismo, ¿no es cierto? Engalanamos, ¿no es cierto?, nuestros deudos, en fin. Yo creo que tiene que ver con una cosa tal vez sociológica, antropológica, de no reconocer la muerte en el mérito del término, sino que en celebrarla como el inicio de una nueva vida más allá. Sí. Yo creo que eso tiene que ver y está ligado con el temor que tenemos a morir, a desaparecer. Bueno, pero además tiene que ver el hecho, fíjate, de ahora que tú hablas del
del carnaval, se ha reflotado esta tradición de la quema de Judas también. No solamente tiene que ver con la muerte, sino tiene que ver con la violencia. Hay una violencia muy, muy fuerte, eso de quemar a los personajes. Me da la impresión que gira sobre lo que conversamos. El quemar es hacer desaparecer el vestigio, ¿no es cierto? El que se transforma en ceniza y en polvo, y en eso transformamos la muerte, en ceniza y en polvo para no recordarla, para que no quede vestigio, para que deje de existir como hecho, y quede todo solamente la alegría del carnaval, de la fiesta, de la conmemoración. Esa es otra de las cosas, que bueno que lo nombraste, la quema de Judas es otra de las tradiciones nuestras. Y qué bueno que se esté hace un par de años ya retomando en el costado del mercado, ¿no es cierto? Porque creo que en la medida, y principalmente en Iquique, que aunque parezcan palabras tomadas de otra persona, hace 40 años éramos muy pocos acá. Y hoy día somos más de 250.000, y son 250.000 personas que han llegado con su carga cultural, con sus vivencias, con su forma de vivir desde otras ciudades, y eso ha pasado un poco a achatar, a disminuir lo nuestro, lo propio. En ese sentido creo que es importante que empecemos a tratar de retomar y de rescatar. Bueno, ahí tiene que ver todo el tema de la construcción de la memoria, porque las memorias se construyen, las memorias se producen, y los grandes productores de memoria y de identidad son los artistas. Comparto contigo, los fotógrafos, los audiovisualistas, todo, digamos, todo este trabajo que tú me nombres de Roberto, por ejemplo, que me lo nombró un par de veces, que estaba haciendo ese trabajo. Otro trabajo que hicieron estos audiovisualistas con el séptimo de línea. El séptimo de línea. Con los fantasmas de la Santa María. Sí. Correcto. Y también los otros audiovisualistas que hicieron el trabajo con los carros alegóricos. Los carros alegóricos para Navidad. Para Navidad, por ejemplo. Estamos frente a un fenómeno que a mí me preocupa, en términos de que si se está haciendo esa cosa, es porque ya se están desapareciendo esas cosas. No lo había pensado así, pero tienes razón. Claro. Nos empezamos a preocupar cuando empieza a mermar, a acabar, a desaparecer. En sociología decimos que nos preocupa la identidad ahora porque ya no hay identidad. Nos preocupa la comunidad porque ya no hay comunidad, ¿te das cuenta? Pero aún así, digamos, de hecho, un viejo tema, la masacre de en la Escuela Santa María se conoce gracias al poema obrero de Francisco Pessoa, el canto a la pampa o el canto de venganza. Los historiadores llegaron tardísimo a narrar una historia que la tradición oral, que nosotros cabros chicos nos contaban en el barrio, digamos, ¿no? En esa misma perspectiva, la construcción de la memoria oral, la tradición oral. Fíjate que por muy tradición oral que fue lo de la matanza, nadie nunca se olvidó que fue el 21 de diciembre de 1907. Por ejemplo, te das cuenta, y hay otras situaciones, como por ejemplo que también se dice que la gente se puso su mejor pinta para bajar. Claro. No venían a lidiar, venían a pedir, y cuando uno va a pedir, va con su mejor imagen, con su mejor prestancia, ¿no es cierto? Son hechos importantes que se van un poco perdiendo si no tenemos la capacidad. Ahora me quedó dando vuelta lo que acabas de decir. Cuando nos empezamos a preocupar es cuando se empieza a acabar, y tienes toda la razón, y eso es preocupante. Es preocupante. Porque también hay que preocuparse si es que toda esta nueva puesta en escena de la quema de Judas no pasa a ser algo más de esta sociedad posmoderna que tiene una relación nostálgica con el pasado y levanta los íconos del pasado porque no tiene futuro. The Police, los gatos, el revival ¿no es cierto? Entonces también el revival de las costumbres y de tiene que ver con esta cosa de la posmodernidad, yo creo, claro, ¿no es cierto? Claro. Y de la pérdida de ese famoso metarrelato que le llaman, ¿no es cierto?, los entendidos. Porque claro, levantamos la quema de Judas, la ponemos, y de la gente que ve, nadie sabe de qué se trata en el fondo. Nadie sabe de qué se trata y por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Sin embargo, disfrutamos del hecho. Estuvo en la quema de Judas, todavía se hace la quema de Judas. Perfecto, pero ¿qué hay detrás de la quema de Judas? No hay nada. Yo tengo una hipótesis de interpretación, porque yo he asistido a todas estas quemas de Judas, estas la he seguido. De hecho, a mis alumnos de la universidad, de una cátedra de identidad cultural, los llevo a ver la quema de Judas, para que vean los sociólogos que las cosas son concretas, son cotidianas, es también el gran discurso teórico, también es esta cosa, ¿no? Y yo llegué a la conclusión, esto de interpretación, ¿no?, de que cuando queman al Judas, no solamente queman al Judas traidor histórico bíblico, sino que también, esta es mi hipótesis de interpretación, queman al afuerino, a este afuerino que nos llegó a cambiar todos nuestros estilos de vida,
Entonces hay una quema simbólica de la que la gente no es consciente. Obviamente yo estoy haciendo una interpretación, ¿te das cuenta? Entonces ahí, porque todos los fenómenos se repiten, pero también son puestas en escena. Son puestas en escena, Son absolutamente. puestas en escena y se van llenando de nuevos contenidos. ¿No? Entonces, recuperamos esta comunidad perdida, que es Itiquique de los 40.000 habitantes, pero lo quemamos, la recuperamos a través de la quema de este personaje, con estos 20.000 que vamos quedando. Un poco de formar un gueto, es decir, nosotros somos los de acá, claro, ¿no es cierto? Los que estamos ahí en la pasarica, para la quema de Juga, somos el gueto. Nosotros somos quien somos, por decirlo de alguna De hecho, alguna quienes manera. lo organizan son, si no me equivoco, las antiguas sociedades de Iquique, de saliteros, incluso de otra gente que está vinculada. Es mucho más paradojal, Glenn. Los que lo organizan es el Centro de Hijos de Iquique en Iquique. O sea, es gente que... Somos nosotros para nosotros. Por nosotros. Glenn, ha pasado pero volando este primer bloque. Me indican que tenemos que hacer una pausa. Recordándole a nuestros televidentes que estamos en el Oficio de la Memoria desde la Universidad Arturo Prat, conversando con nuestro amigo Glenn Lizardi. No se vayan porque ya volvemos. Cuando la memoria era el libro y la palabra Universidad Arturo Prat está presentando el Oficio de la Memoria. Y bien, ya estamos de vuelta en esta segunda parte del Oficio de la Memoria. Estamos en la Universidad Arturo Prat, en la Biblioteca Central, en una de las tantas salas de lectura que posee la Universidad Arturo Prat. Recordando en los años 80, esta biblioteca era pequeñísima y era absolutamente de madera. Y estamos conversando con nuestro amigo Glenn Lizardi. Recordar además, Glenn Lizardi, que en esta universidad tu hermano Humberto fue profesor de inglés. En rigor, él fue profesor en la Universidad de Chile. Profesor de la Universidad de Chile, en rigor. No en la Universidad de Arturo Prat, pero sin duda en estas dependencias yo recuerdo galpones de madera. Sí. Creo que algunos quedan en Huayquique, no sé, semejantes, ¿no es cierto? Pero obviamente que la universidad ha ido a la par del crecimiento de la ciudad y contamos con una excelente universidad, tal cual el crecimiento del propio Iquique, ¿no es cierto? Era impensable que la universidad se mantuviera como estaba ahí. En cuarto medio, Liceo de Hombre, año 1972, una sala que todavía está en la esquina de Bulnes con Aníbal Pinto, clase de filosofía con Humberto Lizardi. Fui alumno de Humberto, claro, y nos enseñaba filosofía y obviamente, acorde con los tiempos, filosofía marxista. Que nosotros como estudiantes pedimos que nos enseñaran filosofía marxista. Imagínate. Estudiantes demandadores. Cómo cambian en 30 años los tiempos, cuando ahora la filosofía ni siquiera se enseña. Y no es que pretendamos que nuestros alumnos, nuestros jóvenes sean filósofos, pero pucha que vale la pena y que es importante saber pensar y tener un pensamiento crítico, un poco lo que yo te decía, el saber leer entre líneas, ¿no es cierto? Bueno, basta con leer. Pedir que los jóvenes lean yo creo que ya es demasiado. Ahora, que sepan leer entre líneas y que tengan un pensamiento crítico sería ya sublime. Pero creo que estamos lejos, lamentablemente. Cuéntame un poco, Glenn, y perdona que te lleve este tema, pero para mí es muy importante por un tema de memoria también, por un tema de tributo. ¿Qué significa para ti tu hermano Humberto? ¿Qué ha significado tu hermano Humberto para ti? Mira, la verdad que yo tengo como dos situaciones respecto de mi hermano, como dos miradas respecto de mi hermano. Una que está muy vinculada a mi niñez, a los años de dictadura principalmente, donde había una visión bastante mítica de él, de parte mía. Yo te decía en alguna oportunidad, en alguna de nuestras conversaciones, de que por ahí yo empecé a perder mi propia identidad. Yo no era Glenn Lizardi, yo era el hermano de Tito Lizardi, ¿no es cierto? Y empecé a ser yo cuando me fui a la universidad. Me fui a Santiago, me fui a estudiar, la gente ya no me conocía y ahí era yo, Glenn Lizardi, y nadie sabía que era el hermano de Tito Lizardi. Y con eso vino un cambio. Ya no vino esa mirada mesiánica, mítica respecto de mi hermano, sino que vino la mirada del hombre también. ¿Ah? De ese hombre que pololeó, que tuvo novias, que fue profesor, que tuvo un coro, que organizaba fiestas en la Universidad de Antofagasta, porque me permití conocer y conversar con sus compañeros de esa época. Hasta antes de eso yo tenía esa visión, ¿no es cierto?,
del hombre que tuvo un mes bajo tortura, que no habló jamás respecto del nombre de nadie, que supo guardar con su silencio la vida de sus compañeros. Y un poco de esas dos miradas yo conjugo ahora la imagen de un hombre con muy buenos valores, tremendamente estudioso, muy preocupado de su familia, y sin duda yo creo que indistintamente de la concepción política que se tenga, un hombre que es ejemplo para los nuevos jóvenes. Lamentablemente, si no son, una opinión muy personal, si no son castrenses los héroes, la sociedad no los recuerda. Y en esta situación yo creo que si no fuera por el tremendo esfuerzo que hace mi madre mantener la memoria viva de él todo el tiempo, desde el mismo día que mi hermano fue detenido, el 11 de septiembre del 73, en una sala del Instituto Comercial mientras hacía clases, no se sabría quién es. Es lamentable, Además pero es de los elementos que tú nombras, Humberto era un hombre elegante, ¿eh? Un hombre muy bien vestido. Mira, yo tengo una foto, ¿no es cierto?, de su ingreso a la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile en Santiago, donde está todo el primer año, y llama la atención que él está de terno y corbata. Claro. Entonces, él me hacía clase de terno y corbata. Él iba a hacer clases y además a estudiar en la universidad de terno y corbata. Claro. Él se presentaba así. Claro. No sé si era fachoso o no, pero por lo menos siempre andaba muy impecable, se preocupaba, tenía gustos por ahí medios burgueses, jugaba tenis, le gustaba la buena mesa. Hay una boleta de consumo, por ejemplo, del día 9 de septiembre del año 73, 2 días antes de que él fuera detenido, y son 2 Tom Collins en el Hotel Prat, por ejemplo. Esa boleta existe, la tenemos, la mamá la guarda, digamos, la conserva. Así que era un hombre de gustos bastante refinados, disfrutaba mucho de la música clásica, Chopin, Bach, de muy buena lectura, desde novelas policiales, con Agatha Christie, por ejemplo, y Hércules Poirot, hasta, qué sé yo, la literatura marxista más compleja de la época, los cuestionamientos sociales más críticos de la época. Y todo eso está en una biblioteca que mi madre se ha encargado de mantener tal cual la dejó mi hermano y que espero heredar cuando sean los tiempos. Creo que son textos tremendamente valiosos, colecciones prácticamente completas de la editorial que mantuvo. Así que yo hago como un poco esa simbiosis entre la visión que yo tenía de mi hermano en época de dictadura. Es una buena síntesis, muy buen ejercicio. Es un buen ejercicio, pero fue un ejercicio doloroso, fíjate. Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Y yo creo que ese ejercicio, esa doble visión que me ha llevado a amalgamar en la imagen de mi hermano, creo que ha sido tremendamente necesaria para que yo pueda dar un paso adelante también y superar ciertas situaciones que fueron dolorosas, fueron conflictivas y estuvieron rodeadas de muerte, del tema que conversábamos. Sí. Bueno, tú has nombrado a una mujer imprescindible a la hora de la memoria política, de la militancia activa, que es tu madre, doña Bárbara, digamos, ¿no? Absolutamente, y fíjate que es una militante tremendamente activa que no tiene partido político. Que no tiene partido político. Mi madre milita en la vida, mi madre milita en la solidaridad, mi madre milita en los derechos humanos, y ahora, siendo una mujer octogenaria, mantiene la misma fuerza y vigorosidad para hablar de esos temas. Mi madre no ha sido una mujer política partidaria jamás. Y además dueña de un archivo fotográfico que te lo encargo, como dirían los loros, ¿no? Me cuenta mi amigo que ella tiene una cantidad de fotos de todos los eventos habido y por haber en Iquique. Mi madre tiene una particularidad. Primero, que a invitación que recibe, ella la coge y participa. ¿No? Es muy difícil que ella deje de asistir a un acto o alguna situación, salvo que le coincida con otro. Esa es una particularidad. Y la otra particularidad es que a cada acto que va, ella está acompañada de su cámara fotográfica. A cada uno de los personajes lo fotografía. Y cada uno de esos personajes recibe una copia de la fotografía. Hay veces que yo llego a la casa y nuestra mesa de comedor está llena de paquetitos de fotos, ¿no? Son todas las fotos iguales. Y digo, mamá, ¿qué hiciste? No, es que este es para Glenn, para Angélica, para Enzo, para Bruno, para Gala, para Jimena, qué sé yo. Están todas distribuidas y se dedica a buscar las direcciones, a los contactos de teléfono, las ensobra y se las va a dejar o se las manda. Mi madre es una mujer de una tremenda generosidad, más allá del tema de las fotos.
y ha sido una mujer tremendamente importante para el desarrollo de nuestra familia, para, a pesar de los hechos dolorosos que vimos, poder mantenerla cohesionada, llena de valores, con esperanza a la vida, con una mirada luminosa de lo que va a ser en nuestro desarrollo. Yo creo que si ella no hubiese tenido esa mirada, bueno, yo no estaría acá tampoco, porque de creador no hubiera tenido nada y me hubiera empantanado en una visión oscura y negativista de la vida. Sin embargo, ella siempre como que nos potenció el ver la cosa con buenos ojos, el sol va a salir, la luz va a llegar, va a haber un nuevo respirar. Siempre nos orientó en ese sentido y No, bueno, tremendamente en la agradecido. década de los 80, doña Valdavina era y sigue siendo un ejemplo a seguir. O sea, nosotros teníamos una oficina al frente en el CREAR y veíamos la casa ahí en Gorostiaga, la actividad que tenía ella y la valentía y el cero odio que tiene doña Valda, que es una cuestión muy llamativa, digamos. Sí, justicia, sí, un sentido de la justicia muy claro. Y la capacidad que tuvo de inculcarnos a nosotros esa misma situación. No hay sentimiento de odio ni en nosotros que somos sus hijos, ni en la descendencia directa que son sus nietos. Por el contrario, hay una necesidad, obviamente, de conocer la verdad y de exigir la justicia, pero sin un afán revanchista. En la década de los 80 y bastante antes, yo te digo, el año 74, se hizo la primera misa en honor a los fallecidos, fusilados por la dictadura en Pisagua. Esa misa la organizó mi madre y la hizo en un boca a boca. ¿No es cierto? Lo que le pidió el cura fue que, por favor, señora, esto se mantenga en el más hermético de los silencios, yo no quiero tener problemas, la voy a hacer, pero se repletó la iglesia. Se repletó la iglesia, la gente estaba afuera, toda la gente quiso participar. Eso fue un boca a boca de mi madre, por ejemplo. Y de ahí hacia adelante partió una lucha permanente, como tú dices, sin afán de venganza ni revanchismo, solamente exigiendo la justicia y principalmente en la búsqueda de lo que eran los restos de los fallecidos. Hablo en plural porque la mamá nunca buscó a Humberto Lizardi, siempre los buscó a todos. Mi mamá tiene un archivo fotográfico de cada uno de ellos, prácticamente con una biografía completa de ellos. Es un trabajo que se dedicó a hacer y que en algún momento yo espero tener una sala y poder mostrarlo a la gente que viene. Yo creo que si tal vez en 1907 hubiese existido una mujer como ella, hoy nuestro recuerdo de la matanza de la Santa María sería un recuerdo mucho más concreto, con datos mucho más reales. Tal cual va a ser el recuerdo que se haga de los años directamente post-dictadura y de la resistencia en Iquique. ¿Qué es lo que fue el CREAR? ¿Qué es lo que fue el CPS? ¿Qué es lo que fue el Comité Permanente de Solidaridad? Está toda la gente ahí, están las fotografías. Yo te digo, mi madre escuchaba Radio Moscú, inmediatamente salió al aire y grabó las cintas en cassette. ¿Y las tiene grabadas todavía? Y las tiene grabadas. Sí, y tiene cuadernos de notas donde anotaba nombres de desaparecidos, personas que iban falleciendo. Mi madre verdaderamente tiene un archivo muy importante que hay que desclasificar en algún momento. Hay que desclasificar y hay que trabajar sobre eso. Esa cinta de caseta hay que pasarla y hay que trabajar CD, sobre eso. Claro, es un tema de la Un memoria. programa Escucha Chile con un mensaje cuando decía: sabemos que en Pisagua existe un campo de concentración y se está fusilando a la gente, y eso llegaba desde Moscú. Y nosotros acá poca idea teníamos. Sí, efectivamente hay un archivo muy importante que mi madre ha sabido guardar y que es necesario rescatar en algún momento, desclasificar y hacerlo público. Público, exactamente. Bueno, y ahí es donde tenemos vamos a decirlo, un modo poco claro o ya no tan claro como antes, los progresistas. Deberíamos hacer un gran esfuerzo por reconstruir la memoria nuestra de los 80, de los 70 adelante. Hacia adelante, porque es la que no tenemos y la que dudo yo que alguna institución, por ejemplo, como una universidad del tipo que sea, tenga la lucidez de decir: mira, vamos a dedicarnos a armar una memoria de ese momento. De ese momento, Fíjate de esa gente que participó de esos hechos. Fíjate que los argentinos tienen una, con todo el tema de los derechos humanos que ellos vivieron, de la dictadura, ellos tienen una afirmación que para mí me caló muy profundamente. Dice: la memoria es un bien público. Absolutamente. Y sin memoria no somos nada. Y sin memoria no somos nada. O sea, vamos Pero a ver... fíjate, Bernardo, que tiene que ver con lo que conversábamos en la primera parte del programa y tiene que ver con el tema de la muerte y cómo nosotros somos capaces y tenemos esa capacidad increíble de todo lo que nos genere dolor, aislarlo, dejarlo, taparlo, ponerlo bajo la alfombra, ¿no es cierto?
Y yo creo que por eso, a más de 30 años, las universidades, pensando aquí en la localidad por lo menos, nos han dado el tiempo de dedicar recursos y personas a trabajar sobre el rescate de esa memoria. Hay gente tremendamente importante que ya no nos acompaña y hay otra gente tremendamente importante del proceso de reconstrucción de la democracia que hoy día está todavía pública, ejerciendo, ¿no es cierto?, trabajando y desarrollando, entre otras cosas, trabajo pedagógico en las aulas universitarias. De tal manera que estamos en el mejor de los momentos, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, aquí en la UNAPA un docente como Haroldo Quintero, que vivió toda la experiencia, que vivió junto a mi hermano las horas previas a su muerte. Mi hermano se dedicó a conversar con él, le contó prácticamente su vida, se sinceró absolutamente con él, sabiendo que la madrugada del día siguiente iba a ser fusilado. Entonces, y no solamente él, hay otra gente todavía, está Pichón Taberna, el hermano de Freddy, vivo, ¿no es cierto? Hay una serie de personajes locales que creo que sería de tremenda importancia para la historia futura de Iquique el poder rescatar esa zona, porque tal cual sucedió en 1907 y hoy día no tenemos nada, sucedió en 1973 y estamos a tiempo de no perderlo todo. Yo creo que por ahí va la cosa, te encuentro toda la razón. Sí, no, yo creo que afortunadamente tenemos mucho más recursos ahora, digamos, ¿no? que en el 1907, pero Sin igual duda. hay que reconstruir esa memoria. Fíjate que en la memoria auditiva, por ejemplo, cuando yo he logrado conseguir por ahí algunos cassettes antiguos del año 80 de Iquique con relatos de box en la casa del deportista. Por ejemplo, imagínate. Eso ya no existe. Eso No existe el campeonato de las pesqueras, por ejemplo. Claro, eso Lo no que era, está. pate de cohete, pate sulfuro al frente, Claro, toda pero por esa ejemplo, si tú me mencionas, por ejemplo, esos relatos de Radio Moscú, también me da escalofrío porque era el único recurso que teníamos nosotros en esa época para saber algo. Escuchamos clandestinamente con una almohada encima, ¿no? Lo que era Radio Moscú. Por ejemplo, yo me pregunto siempre a la gente, digo, ¿dónde están los archivos de Telenorte, que fue nuestro primer canal de televisión y que lo echamos de menos? ¿Te das ¿no? cuenta? No, ¿Te das no cuenta? hay nada. Imagínate, ahí hay un tremendo archivo que está desaparecido en una ciudad aquí entre mar y cordillera, en algún lado tiene que estar. En algún lado tienen. Bueno, pero además habían problemas prácticos. Me contaba la gente que ellos grababan sobre las cintas que tenían otra información, por lo tanto los noticieros, por ejemplo, puede que se hayan ido borrando. Pero la última debe quedar, o sea, la última algo debería debe estar de esos, por ejemplo, estudios que originalmente estuvieron, ¿no es cierto?, en Vivar al Fondo Gonzalo Sotomayor y que después se trasladaron a Wilson, en donde hoy día están las dependencias de Coyahuasi. Algo debe haber de eso, esa es la historia local, lo que pasa con nosotros. Yo creo que es un tremendo desafío. Y me atrevo a decir, y no quiero comprometer, pero me atrevo a decir un tremendo desafío del UNAP principalmente, el rescatar esa memoria, porque es nuestra universidad local, ¿no es cierto? Sería tremendamente, no sé si molesto o doloroso que alguna otra se hiciera cargo y tuviera ese patrimonio, ¿no es cierto? Creo que es una responsabilidad local. Ahí lo que hay que hacer es crear confianzas y decirle a la gente, mire, préstanos sus materiales, nosotros los copiamos, se los devolvemos y lo tenemos acá a disposición por ejemplo, todos los cassettes yo los paso a CD y me permite recuperar. Absolutamente. Por ejemplo, yo me dedico a recuperar cosas que no tienen ningún sentido utilitario a corto plazo. Por ejemplo, los jingles de las campañas publicitarias, de los candidatos. De los candidatos. Los afiches de los candidatos. Una cantidad de cosas, digamos, que es la parte de la memoria, ¿no? Bueno, mi madre no tiene los jingles. Pero tiene toda la cantidad de autoadhesivos, afiches, posteras que han habido y de todos los candidatos. O sea, el tema de no ser militante partidaria le da necesariamente la libertad de tener todo el abanico. El otro artesano de la memoria es el Chino Ross Murray. El Chino Ross Murray tiene unos cuadernos, dice él, que tiene la historia de... Él dice, yo no le creo mucho, dice que tiene todos los chistes recopilados contra Pinochet. Y lo tiene escrito en un cuaderno, escrito a mano. Sí, él escribe a mano. Yo he sido testigo de un diario que tiene, un diario hermoso que tiene, desde el 11 de septiembre del 73, él estando en Antofagasta y cómo ve desaparecer a sus amigos. Es un diario. He leído muchos de los chistes de Apu. Apu, claro. Él le llama Apu. Él le llama Apu. Sí. Y he leído mucho de las contradicciones de lo que pasa hoy en nuestra ciudad. Sí. Ya estamos, no sé, insisto, el tema de la posmodernidad nos llega por todos lados. O sea,
ver a la alcaldesa, por ejemplo, entregándole un premio a Aquila Payún y que Aquila Payún se lo recoja cuando estaban en trincheras absolutamente distintas. Claro. Tiene Eso que ver por- con cómo el país avanza también y la verdad de las cosas no me parece mal. Claro. No me parece mal. Yo creo que debemos superar instancias sin perder la memoria, pero Sí, superarlas en algún superarla, momento. claro. Bueno, yo te decía anteriormente de que la memoria es fundamentalmente ética y política, o sea, la memoria no es objetiva, no está blanqueada. La memoria es Eso. eso, tú tienes una relación con ella que es política y es ética, y el recuerdo igual tiene que ser ético, tiene que ser con Claro. con un compromiso, ¿te das cuenta? Porque no es una cosa aparte que tú compres como un paquete, es Claro. algo que tú elaboras con tu vivencia, ¿no es cierto? Sí. Con tu propia historia. Claro. De ahí que viene toda esa carga. La memoria no se consigue en una ferretería, la memoria tú la elaboras, que luego la plasmes en un texto indistintamente. La El ferrete- texto va con tu carga. La ferretería Mangini no vende memoria. A La propósito de ferretería no vende, las que es dos estrellas desapareció y dejó de ser ferretería. Claro, La tienda Saco Deportes tampoco vende memoria y también desapareció. claro. El minero. Se achicó el minero, claro. Y ¿Te ese das tipo cuenta de- cómo claro. vamos, cómo el libre comercio, por llamarlo de alguna forma, de alguna manera nos va metiendo en un gueto cada vez más reducido y menor? Ya no está el almacén de barrio como había antes, ahora está, qué sé yo, el mini market en el barrio, que ya es un poco distinto porque ya no hay lápiz y no hay libreta. Sí. ¿Ah? Antes yo en la verdulería y frutería en la esquina Vivar con En la esquina de Gorostiaga, la donde gran estaban los verdulería castillos esa, gigantes, claro. ¿no es cierto? Donde la señora Ana yo iba, Unos duraznos inmensos, ¿no? tremendo durazno. Yo te voy a contar una anécdota. En algún momento yo tomé dinero de mi casa para comprar láminas de un álbum de deporte. Y no era poco. Fueron 500 escudos donde salía un minero. La señora Ana no me entregó las láminas, pero reservó el dinero. Y cuando llegó mi madre, fue a la casa y me dijo, señora Valdra, mire, fue el Glencito a comprar y llevó este billete. ¿Ah? Esos niveles de confianza donde más allá de ser vecinos éramos amigos y en el último de los casos conocidos y iquiqueños, ya no existe. Sí. Ahora al bajarme del auto dudé, y te soy franco, si dejar el teléfono en el auto o bajarlo y apagarlo, Claro. porque está el riesgo de que se lo lleve. Sí. Y en ese Iquique antiguo esas situaciones no se vivían. Hay un La dato- política de las puertas abiertas, por ejemplo. Un dato sintomático, en la casa de tu madre en Gorostiaga siempre ha lucido bien pintada en la fachada y con colores alegres. Ujú. Es un legado de mi padre. Ya. ¿no? Mi padre siempre se dedicaba el fin de semana y mira el recuerdo que tengo a limpiar los bronces de la puerta. De la puerta. La manilla, donde se instala la llave, qué sé yo, todo estaba muy impecable. Y él se encargaba de que siempre estuviera el maestro Lazo, que era siempre el mismo maestro para la pintura, y el maestro Vega para la carpintería, que eran sus dos grandes maestros. Siempre se encargaba de que la casa estuviera muy bonita. Y el tema de los colores y de la alegría tiene que ver un poco con eso que yo te decía, que más allá de lo triste que pasamos sí. en nuestra historia, siempre fue y siempre se dio ese mensaje a la vida a partir de la formación de nuestros papás. Más allá de lo tremendamente doloroso que es la pérdida de tu hijo primogénito, en las circunstancias en que se dieron, siendo fusilado, digamos, a la edad que se dio con 26 años, siendo profesional, profesor, con toda una vida por delante, sin hijos, en fin. Más allá de todo ese dolor, siempre estuvo subyacente el mensaje a la vida, el mensaje a la paz, el mensaje a que la luz va a llegar, que vamos a tener otro día, que hay que ser feliz, que hay que salir adelante. Yo creo que eso lo refleja claramente los colores de la casa, que para los televidentes son amarillo y rojo. Son por amarillo y lo rojo, obviamente. Siempre me llamó Sí. la atención. Además, creo Sí. que es una de las últimas casas que está quedando con familia habitando esa cuadra, por lo menos, ese paño. Mira, de las dos veredas quedan 4 familias, ¿no es cierto? familias, Estamos ya. nosotros, está al lado la familia Malagarriga, Sí. la familia Valencia al frente y no hay más. Y no hay más. No hay más. Claro. Todo ha sido Malagarriga en la esquina reconvertido. donde ahora está el Barracuda, Barracuda, quedan, digamos, claro. claro, familiares que son los dueños del local, Ya. pero como casa, habitación, son esas 3 Que familias las si que tú vas al quedan. Barracuda y dices que estuviste en este programa, no te dan nada. No son, Bueno. no son nuestros auspiciadores, No lo diré, pero no lo vamos, diré. lo vamos a... Hay que sumarlo. Hay que sumarlo. Porque, Hay que sumar, fíjate, y qué bueno que lo dices, a todas esas familias antiguas Pero claro. de Iquique en un programa precisamente que es de memoria. Claro. ¿No es cierto? Qué bonito sería traer, por ejemplo, a Andro Versalovich, que es el dueño del Sí, local, bueno. a conversar y que nos cuente cómo vivió su infancia en esa casa y cuál era el barrio. y esa es Ah. una casa hermosa, ¿no? Cuando Era una yo tremenda bajaba al casa, liceo, era- pasaba era- por
haciendo la cortada por ahí, pasando Claro, por esas casas que eran... Era una de las casas en esa época más grandes y que era de concreto, porque todas las demás casas eran de cemento, claro. o sea, perdón, de madera, y esa Sí. era de concreto. Aparte, para la época había tenido todo un cambio estilístico, ¿no es cierto? Porque eran casas de madera con la tradicional corte iquiqueño, ¿no es cierto? Y esa tenía ventanas bajas, con rejas, de los 50, era otro estilo. Esa construcción, ¿no es cierto? Hay que conversarlo, invitarlo a él y Hablando, preguntarle, claro, ¿no es cierto?, qué pasa qué pasa con ese tipo eso. de elementos. Sí. Glenn, se nos pasó el tiempo volando, como dice el viejo refrán. Te quiero agradecer Al contrario, a ti. tu gentileza. Ha sido un momento muy, muy grato y creo que también lo hace para nuestros televidentes, porque además estamos contribuyendo a lo que mencionamos, a construir memoria. Claro que sí, yo te agradezco la invitación y principalmente te agradezco, mira tú, la idea de tener un programa de conversación. Estamos creo que llenos de chimuchina y hace falta mirarnos un poquito, mirar la identidad local, ver qué estamos haciendo. Muchas gracias, Bernardo, por la invitación. Gracias, Glenn. Y de este modo nos estamos despidiendo de este programa El Oficio de la Memoria. En este momento, por así decirlo, hemos ubicado este programa en la biblioteca central de nuestra casa de estudio. Nos vemos en un próximo programa. Adiós.